Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 8. Promovemos la prevención de la anemia. Área Matemáticas, siglo VI, primero y segundo grado. Actividad número 8. Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas. Acá tenemos el propósito con que estamos trabajando. También tenemos la competencia, la capacidad y la evidencia. En la actividad anterior llegamos a expresar conclusiones empleando la media, la mediana y la moda. Ahora representaremos las características de los niveles de hemoglobina. Los resultados nos servirán como insumos al momento de grabar nuestro podcast. Comencemos. Hacemos el seguimiento sobre la anemia en adolescentes. Además de los hábitos alimenticios, es importante conocer los niveles de hemoglobina en las y los adolescentes de nuestra comunidad. ¿Sabes cómo se miden los niveles de hemoglobina? Para ello leemos la información del recurso 1. Los niveles de hemoglobina que encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Ahora veamos el siguiente caso. El personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre, gramos por decilitros, de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad, el cual se presenta en la siguiente tabla. Acá tenemos del paciente número 1 hasta el paciente número 20. Pregunta: ¿qué medida de tendencia central representa mejor los datos? Otra pregunta: ¿cómo interpretaremos este dato? Acá tenemos otra pregunta: ¿en qué nivel de anemia se encuentra este grupo? Entonces, identificamos características de los datos. Primera pregunta: ¿cuántos conforman la muestra en el caso propuesto? Entonces vamos a tener acá, en la muestra participan 20 pacientes adolescentes. Pregunta: ¿qué tipo de variable representa la edad? Es una variable cuantitativa discreta. Pregunta: ¿qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? Otra pregunta: ¿qué tipo de números identificas en este dato? Otra pregunta: ¿qué relación hay entre la característica del número y la variable? Entonces vamos a responder a la primera pregunta: ¿qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? Es una variable cuantitativa continua. Vamos a responder a la segunda pregunta: ¿qué tipo de números identificas en este dato? Identificamos números decimales. Vamos a responder la tercera pregunta: ¿qué relación hay entre la característica del número y la variable? Entonces, la variable cuantitativa discreta hace referencia a los números enteros,
y la variable cuantitativa continua a los números decimales. Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla número 1-B, valores normales de hemoglobina y grados de anemia del recurso 1. Pregunta: ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19? Otra pregunta: y el paciente 12. Expresamos nuestras conclusiones. Vamos a responder a la primera pregunta. ¿En qué nivel se encuentra el paciente número 19? Entonces, acá tenemos los pacientes del paciente 1 hasta el paciente 20. Me están pidiendo en qué nivel se encuentra el paciente 19. El paciente 19 tiene 7,8. Estamos trabajando con los adolescentes de 12 a 14 años de edad. Entonces, el paciente 19 tiene 7,8. 7,8 se encuentra en este intervalo. Entonces, el 7,8 se encuentra en este intervalo. Entonces, sería una anemia severa. Entonces, el paciente 19 tiene una anemia severa. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Y el paciente 12? El paciente 12 tiene ¿cuánto? 8,3. 8,3 se encuentra en este intervalo. Entonces tiene una anemia moderada. El paciente 12 tiene una anemia moderada. Determinamos las medidas estadísticas. Pregunta número 1. ¿Qué es la media o el promedio de los datos, coma, la moda y la mediana, y cómo se calcula? Entonces trabajamos la media. La media, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. La media es igual a la suma de todos los datos sobre el número de datos. Es decir, la media es igual a la suma de todos los datos que tenemos dividido entre la cantidad total de datos. Entonces vamos a tener acá un ejemplo. Haya la media de 30, 32, 36, 32 y 38. Entonces la media es igual a la suma de todos estos números. Entonces sería 30 más 32 más 36 más 32 más 38, dividido ¿entre quién? Entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque tenemos 5 datos. Entonces, la media es igual, sumamos los valores que tenemos en el numerador. La suma de todo eso vendría a ser 168. ¿Sobre quién? Sobre 5. 168 entre 5, eso sería 33,6. Respuesta: la media es 33,6. Ahora tenemos acá la mediana. La mediana es la segunda medida de tendencia central. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Si la cantidad total de datos es impar, la mediana es el valor central.
Si la cantidad total de datos es par, la mediana es la semisuma de los dos valores centrales. Acá tenemos un ejemplo. Halla la mediana de 30, 32, 36, 32 y 38. Para hallar la mediana, lo que vamos a hacer es ordenamos los datos de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 5 datos. Como la cantidad de datos es impar, en el centro solo vamos a tener un solo datos. ¿Cuántos datos tenemos? 5. A 5 le sumamos 1, sería 6. Y 6 entre 2 sería 3. La posición 3 vendría a ser el número que está en el centro. Posición 1, posición 2 y la posición 3 es el número que se encuentra en el centro. Entonces, la mediana es igual a 32. Ahora vamos a tener otro ejemplo. Halla la mediana de ¿quién? De 30, 32, 36, 32, 40 y 38. Lo que vamos a hacer, ordenamos los datos de menor a mayor. Acá tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Como la cantidad total de datos es par, en el centro vamos a tener a dos valores. La cantidad total de datos es par, es 6. 6 entre 2 sería 3. La posición 3 y la posición 4 son los dos valores que se encuentran en el centro. Posición 1, posición 2, la posición 3 y 4 son los dos valores que se encuentran en el centro. Ahí está. Entonces vamos a tener acá la mediana es igual a la semisuma de esos dos valores. 32 más 36 entre 2. Eso es igual, 32 más 36 sería 68. Entre 2 sería 34. Respuesta, la mediana es 34. Es decir, que la mitad de los datos están por debajo de la mediana y la otra mitad están por encima de ella. Ahora trabajamos para la moda. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda unimodal, dos modas bimodal o más de dos modas multimodal. Tenemos un ejemplo. Haya la moda de 30, 32, 36, 32, 38. Ordenamos los datos de menor a mayor. El valor que más se repite vendría a ser ¿quién? El número 32. Entonces, la moda es igual a 32. Pregunta número 2. Ahora organizamos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta y así determinar la media, la moda y la mediana. Entonces vamos a completar esta tabla con estos datos que tenemos. ¿Cuántas veces se repite 7,8? 7,8 se repite 2 veces. Entonces acá sería 2. 8,3. ¿Cuántas veces se repite el 8,3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10,8. ¿Cuántas veces se repite? 10,8. 1, 2, 3, 4. 11,3. ¿Cuántas veces se repite 11,3? Solamente una vez. 11,7. 11,7. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. 13,1. ¿Cuántas veces se repite? 13,1. 13,1. 1, 2, 3.
sumamos todos los datos que tenemos, vamos a tener 20 datos. Ahí está. Pregunta número 3. Con los datos de la tabla, aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Ten en cuenta que hay datos que se repiten. Pregunta, ¿cuánto resultó la media de los datos? La media es igual 2 multiplicado por 7,8 más 6 multiplicado por 8,3 más 4 multiplicado por 10,8 más 1 multiplicado por 11,3 más 4 multiplicado por 11,7 más 3 multiplicado por 13,1. Todo eso dividido entre 20, porque tenemos 20 datos. La media es igual 2 por 7,8 vendría a ser 15,6 más 6 por 8,3 sería 49,8 más 4 por 10,8 sería 43,2 más 1 por 11,3 sería 11,3 más 4 por 11,7 vendría a ser 46,8 más 3 por 13,1 sería 39,3. Todo eso dividido entre 20. Entonces vamos a tener acá, la media es igual, sumamos todos los valores que tenemos en el numerador, eso me va a dar ¿cuánto? 206, dividido entre 20. La media es igual, 206 entre 20 es 10,3. Pregunta número 4. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. Pregunta, ¿qué valor te resultó? Entonces, con esta tabla que tenemos acá, vamos a poder hallar la moda. Entonces, el valor que más se repite lo vamos a encontrar acá. Entonces, el número mayor acá vendría a ser ¿quién? El número mayor vendría a ser 6. Entonces, el valor que más se repite sería 8,3. Entonces, la moda es igual a 8,3. Pregunta 5. Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordamos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. Pregunta, ¿cuánto resultó la mediana? Entonces, como acá tengo esta tabla, entonces lo que voy a hacer es encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, trabajamos. Encontramos la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Si esto vale 2, esto también sería 2. Para encontrar la segunda sería 2 más 6 sería 8. 8 más 4 vendría a ser 12. 12 más 1 sería 13. 13 más 4 vendría a ser 17. 17 más 3 es igual a 20. Como la cantidad total de datos es 20, entonces ubicamos 20 entre 2 sería 10, la posición 10 y la posición 11. Ubicamos la posición 10.
A ver, la posición 10 se encuentra acá. Acá vamos a tener a la posición 10 y la posición 11. Es decir, la mediana vendría a ser 10,8. Mediana es igual a 10,8. Pregunta 6. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. La media es 10,3, la mediana es igual a 10,8 y la moda es igual a 8,3. Pregunta 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor a los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. La medida de tendencia central que mejor representa los datos es la media, porque los datos no están dispersos. Pregunta número 8. Interpretamos el dato en relación a la variable. Pregunta. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? Otra pregunta, ¿qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? Entonces vamos a responder a la primera pregunta. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? Los adolescentes que conforman la muestra de este estudio tienen un nivel de anemia de 10,3 gramos por decilitros y se encuentra en el nivel de anemia moderada. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? Le recomendamos que deben consumir muchas proteínas, alimentos cítricos para tener bien el nivel de hemoglobina. Dialogamos en familia. Nos reunimos con nuestra familia y consultamos cuál fue la última vez que pasamos por una prueba de sangre para conocer el valor de nuestra hemoglobina. ¿Cuál fue tu resultado? ¿En qué nivel te encuentras? Otra condición, en caso de que nuestra respuesta fuese nivel severo, pregunta, ¿qué consecuencias trae para la salud encontrarse en ese nivel? Otra pregunta, ¿qué productos de nuestra región debemos comer con nuestros familiares? Sustentamos nuestra respuesta. Chicos, estas dos preguntas ustedes van a contestar. Entonces ya ustedes lo van a hacer. Acá tenemos el reto del área de matemática. Para poder trabajar este reto van a trabajar con la siguiente tabla que está acá. Y acá tenemos la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Acá tenemos los aprendizajes de mi actividad. Acá tenemos el aprendizaje de mi actividad que hemos trabajado en este tema. Entonces, chicos, acá está el reto del área de matemática. Ya saben que tienen que seguir estudiando para que ustedes puedan tener mejores oportunidades en la vida.